Hola amigos y amigas, hoy en Grandes Cuestiones Filosóficas estaremos analizando a un filósofo brillante del periodo medieval, de la Edad Media. Vamos a hablar un poco, en algunos minutos, sobre San Anselmo de Canterbury y vamos a tratarlo, digamos, desde su tema principal, su filosofía central, que es la razón al servicio de la fe. Como ya lo sabemos, en el periodo medieval se presenta esta disputa entre filosofía por un lado y teología por el otro. ¿Cuál de los dos es más relevante? ¿Cuál de los dos es más determinante? Pues bien, en San Anselmo vemos cómo la fe o la teología está por encima de la filosofía o de la razón y cómo, según él, la filosofía debe estar al servicio de la fe. En la Edad Media, el centro de atención de todo pensamiento reflexivo era Dios. Dios era la cuestión más importante por resolver, es decir, lo teológico era lo determinante en el periodo medieval. Así como en periodos pasados, en el periodo de los presocráticos, por ejemplo, el asunto más importante, el paradigma, era el cosmos, el cosmocentrismo. En el periodo de Sócrates y de los filósofos clásicos era el hombre, el antropocentrismo. En el periodo medieval el paradigma va a ser el teocentrismo. Dios va a ser el centro del pensamiento del filósofo y del científico. Eso lo vamos a ver como la actividad intelectual más importante en el periodo medieval. Además, el cristianismo, que ha tomado el poder sobre el mundo hasta entonces conocido, va a plantear el problema de Dios como el problema más importante por resolver desde la filosofía y, por supuesto, desde la teología. Sabemos que la decadencia del Imperio Romano, ¿verdad?, que se da en el siglo V después de Cristo, más o menos, ¿verdad?, se sustituye, es decir, el poder político romano va a ser sustituido por el poder religioso y va a permitirle al Imperio Romano prolongarse 1000 años más. Es decir, Constantino abraza la fe cristiana y ese acto le va a traer como consecuencia que el Imperio Romano sobreviva 1000 años más con la hegemonía, con el poder religioso dominando al mundo hasta entonces conocido. A principios de este gran imperio medieval católico romano, a principios, la primera parte va a ser conocido como el periodo de la patrística, los primeros padres de la iglesia, y digamos que estos primeros padres de la iglesia van a tener varias dificultades. Una de ellas es enfrentar a los filósofos contemporáneos, filósofos como los gnósticos, que tienen argumentos bien interesantes y que el cristianismo presenta a otros. ¿Cómo argumentar, cómo defender la fe? Fue, digamos, el gran desafío de los primeros padres de la iglesia, como Orígenes de Alejandría y como Tertuliano, entre muchos otros. Pues bien, la solución a este problema fue utilizar el recurso de la filosofía, alimentarse con categorías filosóficas para defender la fe cristiana, para hacer apología de la fe cristiana. A este periodo se le va a conocer como la apologética, ¿verdad? Se va a defender a través de la razón, es decir, con argumentos filosóficos, la fe cristiana. Pues, por ejemplo, las discusiones que se hacían acerca de cómo podía ser demostrado que Dios es tres, tomando categorías, por ejemplo, de Filón de Alejandría con el tema de Demiurgo, o cómo Dios a la vez es uno, utilizando categorías
helenísticas como la de Plotino, su concepto del uno, ¿verdad? Y también poder defender con categorías filosóficas el tema de la transubstanciación. En definitiva, podemos decir entonces con todo el fenómeno medieval, todo lo que está ocurriendo, que la razón es puesta al servicio de la fe. La filosofía debe servir a los intereses de la fe, de la religión, de la teología. En su ontología, San Anselmo va a concluir que el ser es indiscutiblemente Dios, que todos sus atributos se alinean con el ser de Parménides, incluso con el ser de Platón, y bueno, con todos los estudios ontológicos, solo que para San Anselmo, todo lo que los filósofos anteriores habían querido decir, en otras palabras, es Dios mismo. Por eso su ontología, digamos, está dirigida a este ser absoluto conocido como Dios, como el Dios de los cristianos. En eso, Santo Tomás y San Anselmo son muy semejantes, muy parecidos. Además, porque ambos tratan de demostrar la existencia de Dios por vías racionales, o sea, utilizando argumentos filosóficos, que es una cosa bien interesante. En San Anselmo, las fuentes de conocimiento básicamente son dos. Los seres humanos podemos conocer a través de la fe, es decir, a través de la revelación, o podemos conocer a través de la razón. Pero es fundamental, es muy importante, primero la revelación y luego explicar la revelación a través de la filosofía o de categorías filosóficas. Como pueden notar, la experiencia, el conocimiento adquirido a través de los sentidos queda excluido en esta posición. Digamos, tiene que ver mucho con la línea platónica del pensamiento, con la línea justiniana del pensamiento, más que con la línea aristotélica que indica a la experimentación con los sentidos. Sobre todo porque el cuerpo es el que experimenta, en la experimentación despierta sensaciones, despierta emociones, despierta pasiones, y esas pasiones, esas emociones son las que conducen al pecado. Entonces el cuerpo está anulado, lo más importante es la cognición, lo más importante es lo espiritual, lo más importante es el alma, por encima de lo corporal, que pues como ya lo hemos visto, ha sido clasificado como algo malo en la naturaleza humana. De modo que a Dios lo conocemos primero por la revelación. Dios no es un objeto experimentable, entonces solo se puede acceder a su conocimiento a través de la revelación y no por la razón, no por vías racionales. Él se revela a los hombres en su buena y eterna voluntad, en su misericordia, y el hombre privilegiado puede acceder a este conocimiento cuando así ocurre, cuando Dios es el que se le revela. Entonces hay que tener fe en esa revelación, porque además esa revelación está ofreciéndole al hombre verdades confusas, verdades absolutas, verdades incuestionables. Hay que creerlas, hay que aceptarlas por la fe, y luego, después de creerlas, hay que tratar de explicarlas con argumentos filosóficos o a través de la razón. En otras palabras, San Anselmo de Canterbury afirma que hay que creer para entender y no al contrario, y no entender para luego creer. Es decir, primero creo aunque no sepa, aunque no entienda lo que estoy creyendo, es necesario dar ese paso de fe y luego entenderé lo que he creído. Y no, digamos, como los filósofos más empiristas que primero tienen que ver para después poder creer. Es un acto de fe. Creo para luego poder entender. En San Anselmo. Utilizando entonces la filosofía y la razón, San Anselmo se propone, al igual que Santo Tomás, demostrar la existencia de Dios, de tal forma que no quede duda nunca. Él ha recibido la revelación de que Dios existe, de que Dios es real, su tarea es demostrarlo. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, va a utilizar básicamente dos argumentos. Santo Tomás va a utilizar las 5 vías de Santo Tomás. Vamos a ver dos
de San Anselmo, que entre otras cosas tienen cierta similitud. La primera de San Anselmo es lo que tiene que ver con el tema de la perfección. San Anselmo dice: las cosas son desiguales en perfección. Entre dos objetos aparentemente idénticos, uno es más perfecto que el otro. Textualmente, San Anselmo dice lo siguiente: en efecto, entre dos cosas distintas podemos encontrar que una de ellas ha actualizado, o sea, ha pasado a ser acto, más sus determinaciones posibles, es decir, su carácter de potencia, que la otra. Eso es muy aristotélico. Es decir, que posee una forma más perfecta que la otra. Entonces, entre un objeto y otro hay uno que está más perfecto porque se ha actualizado más. Y eso va a ocurrir en el tiempo hasta el infinito. Es decir, cada vez que salga un objeto nuevo, este estará más actualizado. Es como si todas las cosas persiguieran la perfección. Eso es una prueba de la existencia de Dios, porque Dios es el único ser perfecto. Y en este argumento de San Anselmo vemos que el universo entero se dirige a la perfección, que todas las cosas se están dirigiendo a la perfección, por lo tanto, lo perfecto debe existir. El segundo argumento de San Anselmo, digamos, tiene que ver con lo que les acabo de decir. La idea perfecta debe existir entonces. Si todo se dirige hacia allá, esa idea perfecta debe existir. Leámoslo textualmente. Toda persona puede pensar en un ser tan perfecto que nada haya más perfecto que este, pues en él están todas las perfecciones. Si se piensa que aquel ser más perfecto que cualquier otro concebible no existe en la realidad, se tienen dos consecuencias que llevan al absurdo. Es decir, es absurdo pensar en lo perfecto cuando lo perfecto no existe. San Anselmo dice: se puede pensar en lo perfecto porque lo perfecto sí existe y lo perfecto es Dios. Así pues, San Anselmo demuestra con estos dos argumentos la existencia de Dios. Muchas gracias por acompañarnos y en próximos capítulos estaremos estudiando otros filósofos. Chao.